Hola, bienvenidos, bienvenidas. Ya vamos a iniciar, vamos a esperar unos 2 minutitos para que sus compañeritos sigan ingresando, chicos. Mientras tanto, vamos buscando el cuaderno, los lapiceros para realizar los respectivos apuntes en clase. Buenos días, chicos. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor. Hola, muy buenos días. Ya estamos la mayoría. Solamente les estaba dando unos minutos para que siguieran entrando los demás. Este día vamos a continuar hablando, chicos, sobre el léxico. En esta ocasión sobre las palabras que han sido incorporadas a nuestro léxico en orden cronológico, ¿verdad? Les voy a empezar a compartir pantalla para iniciar con la clase. Por favor, tengan a la mano el cuadernito, también los lapiceros, porque vamos a hacer un cuadrito, resumen sobre el tema. Bien, vamos a iniciar. Bien, esperamos que se vea. Todavía no se mira la pantalla, ¿verdad? Está cargando, señor. Muy bien. Ese día, por favor, coloquen en su cuaderno la fecha. Es miércoles 3 de marzo. El tema, préstamos de otras lenguas. Este es el tema. Préstamos de otras lenguas, que es lo mismo decir los préstamos lingüísticos. Para la agenda de este día vamos a hacer una breve retroalimentación de lo que hemos estado viendo las clases anteriores. Vamos a hablar de nuestro contenido socioemocional de la semana. También vamos a desarrollar el tema y la consolidación al finalizar nuestra clase con los aportes de ustedes. Como usted recuerda, esta semana estamos hablando del contenido socioemocional, la comunicación asertiva. El ser asertivos, cuando le dicen acertaste, ¿verdad? En algo, hace referencia a que usted hizo las cosas bien en el momento indicado, en el momento justo, con las personas indicadas y su proceso, o sea, lo que usted realizó fue de una manera coherente. Se dice que la comunicación asertiva es un proceso mediante el cual se expresan sentimientos, pensamientos, opiniones, esto en el momento oportuno y de manera congruente, clara, directa y respetuosa, sin negar o desconsiderar los derechos de los demás. Eso es la comunicación asertiva, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos de ver. Es una habilidad que tenemos. ¿Y qué es una habilidad? Pues algo que podemos hacer, algo que podemos hacerlo de forma nata, o sea, desde nuestro nacimiento, pero eso no quiere decir que con el paso del tiempo no lo vamos a lograr. Claro que sí. ¿Quiénes de ustedes me quieren comentar qué opinan sobre la comunicación asertiva? ¿Es positiva o es negativa en nuestras vidas? Positiva. Positiva. Muy bien, ¿por qué será? Somos asertivos nosotros siempre. No siempre, porque no nos sabemos controlar. Muy bien. Hay veces que Debemos de seguir trabajando, nos ¿no? controlamos y por eso tratamos a las otras personas como no deberían. Y es positiva, sí. Exacto. Como prueba de embarazo de niña de 15 años. Sí, Bien claro. positiva. Eso es fuera del tema, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Hay que ser congruentes. Fíjense bien, ahorita en este momento no fue asertivo en cuanto a la comunicación que nos dio en la reflexión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la comunicación asertiva
Es una habilidad para transmitir mensajes, transmitir sus sentimientos, sus pensamientos, pero sin salirnos de donde estamos, de nuestro contexto. También debemos de considerar que es una habilidad que tenemos los seres humanos y que también podemos ir adquiriendo día con día, ¿de acuerdo? Así que los invito este día a ser asertivos con nuestras palabras, a transmitir estos mensajes de la forma más clara y congruente que se pueda. Bueno, para la actividad de clases, chicos, este día les voy a pedir que hagamos en este momento un cuadrito. En su cuaderno les dije que pues colocaran la fecha, que es miércoles 3 de marzo, después el tema, préstamos de otras lenguas, el contenido socioemocional, comunicación asertiva, pueden colocar una frase o palabras de qué piensa o qué opina usted sobre la comunicación asertiva. Después de ello, les invito a hacer este cuadrito. Si usted considera que no le va alcanzar el espacio en lo que le ha quedado, puede hacerlo en la siguiente página de forma horizontal o de forma vertical, como usted crea que le va a alcanzar. Necesito que hagan un cuadro resumen. En este cuadro resumen, nosotros vamos a colocar qué son los préstamos de otras lenguas. Vamos a ver, en este apartado que está acá, ¿verdad? Aquí donde les estoy marcando con azulito, creo que todavía no lo pueden ver. Pero en este apartado usted me va a escribir qué son los préstamos de otras lenguas. Luego aparece voces prerromanas. Acá me va a colocar, perdón, se me pasó la diapositiva. Vamos a retroceder. Permítanme que no quiere regresar atrás. Entonces en el cuadrito usted me va a escribir, por ejemplo, qué son las voces prerromanas y también va a escribir, por ejemplo, palabras que usted haya captado de lo que yo le voy a ir explicando sobre las voces prerromanas. Pueden ver la pantalla ahorita. Voy a dejar de compartir mejor porque se me ha terminado, dice, el proceso. Bueno, voy a empezar otra vez a compartir la pantalla que me ha dado un poco de problemitas. Ujú. Permítame unos segunditos. Creo que por acá está ya. Todavía no la pueden ver. No, señor. Aún no. Está cargando. Aún no, señor. Ah, bye. Ok. Bueno, esperemos un segundo, ya vamos. Bien, este día vamos a hablar, chicos, de algunas de las voces o de los préstamos que se han ido incorporando a nuestras lenguas. Vamos a ir en orden cronológico. Usted en el cuadrito va a colocar, espero que lo estén haciendo en este momento, va a colocar, ¿verdad? Como les decía, en el apartado de préstamos de otras lenguas, que son según lo que vayamos viendo. Luego abajo dice voces prerromanas, época, datos y ejemplos de palabras. Todo esto usted lo va a ir identificando cuando nosotros vayamos desarrollando el contenido de la clase. Y en ese apartado usted va a ir llenando. Igual vamos a hablar de los germanismos, de los arabismos y los anglicismos. Vamos a llegar hasta este punto y luego la siguiente semana vamos a concluir el tema, que ya sería nuestro último tema del periodo en cuanto a la lengua. Les recuerdo que la próxima clase usted no se va a conectar a Zoom, sino que se va a ir directamente
a la plataforma del colegio y ahí usted va a ir a realizar el control de lectura sobre el estudiante de Salamanca y la canción del pirata. Bien. Bueno, espero que ya hayan terminado de hacer su cuadrito. Si no lo vamos haciendo, medida vamos avanzando. Tenemos acá los préstamos de otras lenguas o préstamos lingüísticos también como se le conoce. Estos son la base latina o léxica, ¿verdad? De nuestra lengua, que con el paso del tiempo se ha ido incrementando, se ha ido enriqueciendo a través de la incorporación de otras palabras que provienen de otras lenguas. Así como usted recuerda, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo visto la clase pasada, que habíamos estado hablando del origen de la lengua y decíamos que en la península ibérica habían lenguas prerromanas como las celtas, las íberas, el vasco, y cuando llega el proceso de romanización con la llegada de los soldados romanos a la península ibérica, estas lenguas fueron desapareciendo porque el latín, que era la lengua que llevaban los soldados romanos, específicamente el latín vulgar como modalidad hablada, fue la que se impuso en ese momento y después, con el paso del tiempo, se fue adaptando a la lengua que ya estaba establecida, desapareciendo las lenguas prerromanas a excepción del vasco. Después, nosotros vamos a ver, si nos vamos cronológicamente, que en el siglo V, el latín, como lengua del imperio, cae, se fragmenta. Al fragmentarse da lugar a las lenguas romances, castellano, catalán, gallego, que son las que se hablan en la península, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver esta incorporación de lo que yo les estuve hablando antes, lo que vimos en octavo, en séptimo, pues este año también vamos a ir viendo ese orden cronológico. Entonces estamos con los préstamos, esas palabras que provienen de otra lengua y que se han ido incorporando al castellano. Abundan mucho a lo largo del tiempo y por eso los vamos a ir conociendo de manera cronológica. Como les decía, empezamos. Empiecen a identificar algunos rasgos que usted va a ir colocando en su cuadrito resumen y después yo les voy a preguntar a ustedes qué fue lo que colocaron. Tenemos las voces prerromanas, específicamente los vasquismos. ¿Por qué? Porque de estas voces el vasco fue la única lengua que no desapareció tras la romanización, la única que queda, ¿verdad? Y que hasta nuestros días nosotros también tenemos palabras que provienen de ella. Estas son, primero tenemos voces prerromanas, son todas aquellas lenguas que procedían de las diferentes lenguas que existían en la península antes de la llegada de los romanos. Estas principalmente pues fueron señaladas, ¿verdad? Y hoy quedan en nuestro léxico y aquí nos menciona la separata, que esta separata la puede encontrar también en la semana 1 de clases dentro del aula virtual del colegio. Vemos palabras como abedul, álamo, arroyo, barro, charco, colmena, perro. Y hay otras también que vienen de los topónimos, o sea que son de los nombres de los lugares, los nombres propios de lugares, como Cádiz, Málaga, Cartagena, Ampurias o Barcelona. Son algunos de los topónimos que nosotros tenemos, que hoy en día se mencionan y que sí existen de origen prerromano. Ya decíamos que una lengua que hay que tener por separado de las lenguas prerromanas es el vasco o euskera, ya que esta no se perdió tras la llegada de los romanos a la península, sino que se mantuvo, fue fuerte. Hay varios historiadores, ¿verdad?, que todavía no han logrado definir al 100% el motivo por el cual fue tan fuerte que hasta nuestros días nosotros
seguimos utilizando palabras de esta índole. Hay una característica también de esta lengua prerromana que es la pérdida de la F al inicio de las palabras en latín, ya que en la lengua vasca no existían palabras que empezaran así. Y de esta forma, este rasgo que lo caracterizó mucho en el español, tras el resto de lenguas romances que existían, pues nosotros vamos viendo que esta desaparece. O sea que palabras como fierro, que se mencionaban anteriormente con F, ya no desaparece tras la evolución de la lengua y ya después se coloca, ¿verdad? O se dice como hierro. De esta forma nosotros podemos darnos cuenta que el léxico español desde sus orígenes ha tenido cambios, evoluciones constantes. Y acá nos da otros ejemplos. Dice que de la palabra latina facere surge en español hacer, mientras que en otras lenguas romances que no estaban cerca del vasco, sí se mantuvo esta F al inicio, como en faire y en catalán fer, en italiano fare, dice, y en portugués facer. ¿Ah? Vemos acá cómo es que este rasgo, este influjo que fue vasco en un principio, desapareció la inicial F dentro de las palabras y fue sustituida por la H. Dentro de los vasquismos también tenemos otras palabras y estas son llamadas vasquismos del español. O sea, palabras que provienen del vasco pero que en el español se siguen hablando. Chaparro, ganzúa, izquierdo, cencerro, gabarra, chistera, chabola o chapela. De estas palabras usted me dirá, pero de acá, señor, hay algunas que no decimos nosotros, no las mencionamos. Claro que no, porque en nuestro español ya llegan palabras diferentes o podemos encontrar palabras también tras la evolución de la lengua que son parecidas a ellas. Quieren decir muchas veces lo mismo, pero a veces no lo hemos visto de esa manera. Pero en el castellano, pues estas palabras predominaron y estuvieron muy cerca. Bien, luego pasamos a la siguiente lengua, al siguiente préstamo lingüístico, los germanismos. ¿Por qué se llaman germanismos? ¿Alguien me quiere decir? Porque vienen del idioma que hablaban del Imperio Germánico, el que conquistó al Imperio Romano, el que provocó la caída de este. Excelente. Muy bien. Esa es la razón, ¿verdad? Viene del pueblo germano. Y acuérdense ustedes que ellos fueron, como ya nos dice, quienes llegaron a la península y fue la primera invasión que hubo. El pueblo germano, a diferencia de los romanos, no llegaron a la península a imponer su lengua, sino que ellos llegaron, si bien es cierto, a conquistar territorios, a quedarse en contacto ya con los pobladores, pero ellos también fueron incorporando a su léxico, ¿verdad? Palabras que provenían ya de las prerromanas o del latín. Lo que ellos hicieron también fue como compartir sus palabras. Acá dice, la primera invasión que sufre la península tras la caída del Imperio Romano fue la de los pueblos germánicos. Sin embargo, los visigodos que llegaron a la península estaban ya fuertemente latinizados. ¿Qué significa esto? O sea que el latín ya fue bastante fuerte en cuanto a su como lengua, ¿verdad? Y se queda de esta manera tras todas las lenguas que existían. Y es por eso que los préstamos léxicos que dejaron en el español, los germanismos, son poco numerosos y reducidos a unas parcelas muy concretas,
¿Qué quiere decir? Que los préstamos lingüísticos que venían de los germanos son pocos, porque ellos solamente compartieron su lengua, no llegaron a colocarla como una imposición. En el ámbito donde encontramos muchos germanismos es en la guerra. Incluso la misma palabra guerra es de origen germánico. Y aquí tenemos otros, ¿verdad? Yelmo, guardián, guarecer, tregua, espía o espuela. Y hay otros como ropa, ataviar, esquilar, rueca, ganso. Y nombres de lugares como Gastrogeris o Burgos. Y también hay nombres de personas como Alfredo, Álvaro, Adolfo, Alfonso, Fernando, Rodrigo, Elvira, entre otros. Los germanismos modernos que hay en nuestra lengua casi nunca entraron directamente del alemán, sino que lo hicieron a través del francés. Y usted ya va a darse cuenta que los préstamos del francés fueron muchos, muchos, que incluso llegó un momento en que la RAE dijo que uno de sus objetivos era frenar la incorporación lingüística, sobre todo del francés, porque ya el castellano se estaba como afrancesando de tantas palabras del francés que se incorporaron. Bueno, ya vimos la primera, que fueron las voces prerromanas. Segundo, los germanismos. Vamos con nuestro tercer préstamo, el cual es los arabismos. Acuérdese que en su cuadrito resumen tiene que ir poniendo concepto, época, ejemplos de ellos. Bien, los arabismos, ¿en qué época se dio la invasión musulmana, chicos? Siglo 8 después de Cristo. Muy bien, en el siglo 8. ¿Y cuántos siglos duró? Hasta el 13. ¿Ah? Casi 8 siglos. Ajá, casi 8 siglos, un poquito más, ¿verdad? Vamos a ver. Si usted se fija acá en la separata, dice que hay muchos préstamos lingüísticos que venían del árabe, porque ellos fueron los que pasaron más tiempo en la península ibérica y por lo tanto la incorporación de sus palabras fue mucha. Se da desde el momento de la invasión árabe en el siglo 8, año 711, hasta 1492. ¿Qué otros acontecimientos recuerdan que se dieron en este año, 1492? Entre Descubrimiento comillas, de el América. descubrimiento de América, porque en sí descubrimiento, a lo Cristóbal que se Colón. dice descubrimiento no fue descubrimiento. Ajá. Solamente llegaron a América, porque quien en realidad descubrió América fue Américo Vespucio, nunca fue Cristóbal Muy Colón. bien. Nos Muy pasaron bien, engañando toda la vida. Ay, qué malo. Sí, exacto. Pero en teoría en nuestros libros de texto de que yo recuerdo, ¿verdad? Nos dicen el descubrimiento de América, pero fíjese bien, yo lo miro desde el punto de vista de que fue un descubrimiento para ellos, ¿verdad? Para España, para Cristóbal Colón, porque es algo nuevo. Entonces, aunque ya estaba, para ellos es algo nuevo, es como un descubrimiento que ellos han realizado. Puede ser de que nosotros hagamos un experimento y nosotros digamos, descubrimos tal cosa, pero puede ser que otra persona ya lo descubrió antes, pero para mí personalmente fue mi descubrimiento. Yo considero que por ahí va la teoría, ¿verdad? Entonces, desde 1492 es una fecha que ha marcado mucho la historia. Se puede decir que desde acá se inicia el Renacimiento en España. Se da también, ¿verdad? La toma de Granada, Elio Antonio de Nebrija crea la primera gramática del castellano. Entonces, son varios hechos que marcan la historia en este año. Acá, en cuanto a los arabismos, se nos está diciendo que el pueblo árabe, ya que estuvo, ¿verdad? Por mucho tiempo, como decía la compañerita, casi 8 siglos en la península, vinieron dejando mucha huella en sus costumbres, en su cultura y también en su lengua.
Este periodo fue muy extenso y por eso es que en el español nosotros tenemos bastantes palabras del árabe y las han como dividido en partes según lo que se va diciendo. Por ejemplo, tenemos acá del lenguaje militar y de la organización social algunas palabras como alférez, adalid, alfanje, adarga, alcazaba, alcalde, aldea, que son, ¿verdad? Muy frecuentes en el léxico. Luego de la agricultura también tenemos muchas palabras del mundo de la artesanía, de la albañilería y del mundo de las ciencias, en especial de las matemáticas. Y nos da algunos ejemplos como algoritmo, guarismo, cifra, álgebra, alquimia, alcohol, elixir, jarabe. Son algunas de muchas, ¿verdad? Hay una característica que ya lo decíamos antes también en octavo grado, chicos, de los arabismos y que usted puede encontrar también en esta presentación de la separata. ¿Cuál es esa característica de los arabismos? No recuerdo, señor. Ajá, busquémosla en la separata. Acá la que les estoy presentando, por ahí está esa característica de los arabismos. La presencia de la A y la L. Muy bien, la presencia de al comienzo, dice, de cada una de las palabras de origen árabe. No quiere decir que todas las palabras van a empezar por al, pero sí la mayoría. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Alfil, alfombra, almohada. ¿Cuál otro me pueden decir que empieza con al de los ejemplos que vemos acá, chicos? Vamos a ver, Alcohol. busquémoslo. Alberca, Alcohol, alberca. alcachofa, Alfiler. Ajá. Alfiler. ¿Qué más? Álgebra. Muy bien. Alquimia. Alquimia. Sí, miren, del lenguaje militar, principalmente todas las que nos está mostrando acá, ¿ve? ¿Ya vieron? Ahí tenemos, ¿verdad? De las palabras árabes. Bueno, ahora pasaremos, chicos, a las palabras que provienen del francés. ¿Cómo se llaman las palabras que provienen del francés? Anglicismos. ¿Cómo se llaman? Anglicismos, excelente. Los anglicismos es nuestra cuarta palabra, bueno, nuestro cuarto préstamo lingüístico de este día. Los galicismos son procedentes de la lengua francesa y en nuestro léxico estos se dieron a través de dos oleadas o de dos, digamos, como en dos partes, ¿verdad? En dos momentos históricos. La primera corresponde al siglo XIII y después ya entre los siglos XVIII y XIX, aunque todavía los anglicismos siguen en nuestro léxico. Vamos viendo que la separata nos dice que en las primeras épocas se incorporaron especialmente algunos términos que fueron relativos al mundo cortesano. ¿Alguien se acuerda por qué? ¿Por qué estamos hablando acá que en el siglo XIII se da principalmente la incorporación de textos, perdón, de palabras del galicismo que venían del mundo cortesano? ¿Se acuerdan que el año Señor, pasado les... Ajá. no recuerdo o no sé qué es mundo cortesano, ¿lo podré explicar? Sí, el mundo cortesano, o sea, es como el año pasado veíamos lo de la moda de la corte de Versalles, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué es la corte de Versalles?
Tampoco. No era una corte que fue creada en España. En Francia. Sí, fue en Francia. Solo eso me acuerdo. Sí, ajá, en Francia. Sí, vaya, el mundo cortesano es, digamos, como vivir así al margen de todo lo aristocrático, de seguir las reglas, de todo lo que se debe, digamos, regir en la postura, en el hablar, en el estudiar, de una manera que era la correcta. Entonces, en esta época surgió en Francia la corte de Versalles y en la corte de Versalles iban a encontrarse, digamos, la más grande etiqueta que se podría encontrar en el vestir, en el caminar, en el hablar, en el comportarse, en el estudiar, o sea, era seguir un protocolo, ¿verdad? Entonces, en esta primera oleada de galicismos, cuando estamos hablando de la lengua, nosotros vamos a ver que nos dice acá que se da la incorporación de términos que son relativos al mundo cortesano, o sea, lo cortés y refinado de la época caballeresca. Esto es principalmente, y por eso fíjense acá las palabras que nos da como ejemplo. Doncel, doncella, dama, galán, paje, linaje, homenaje, paraje, ligero o ruiseñor. Entonces, esta fue la primera. ¿Por qué se da la incorporación de galicismo, digamos, al español? Pues porque estaba de moda la corte de Versalles en Francia durante el siglo XIII y todo eso se lleva al resto de Europa, ¿verdad? Entonces, estas palabras fueron como surgiendo, fueron lo más popular de la época y se da la incorporación lingüística. Y luego, en la segunda época, en la segunda etapa, que ya estamos hablando de la Ilustración y ya del siglo XIX, cuando empezamos a ver ya romanticismo, realismo, son unos momentos de gran prestigio en cuanto a lo francés que se había trasladado a España. Y por eso también entran en el léxico algunas palabras como corsé, polizón, chaqueta, pantalón, chaqué, chal, organdí, tafetán, maquillaje y otros términos que también hacían referencia al mundo de la moda y a todo aquello que era de la clase social alta, la aristocracia. También hay otro galicismo, ¿verdad? De estos tal vez usted me dirá, solo conozco dos o uno de los que está ahí. Buró, secrétaire, landó, sofá, petímetre, cliché o chofer. Que nosotros la seguimos utilizando dentro de nuestro léxico. Como les comentaba, se da una gran, digamos, incorporación léxica de orden cronológica en nuestro tiempo y en los galicismos, pues se dio de esa manera. Como les decía, llega un momento en que la RAE vio que estaban entrando demasiadas palabras de los galicismos y pues ellos dijeron, bueno, no, hasta aquí va a haber mucha incorporación de los galicismos y vamos a frenar la incorporación de los galicismos al castellano. Y así, pero si usted se fija y después la otra clase vamos a ver sobre los préstamos lingüísticos que tenemos nosotros hoy en día, pero ustedes saben cuáles son esos préstamos lingüísticos que se están dando en el español ahora. ¿Quién sabe? Las palabras en inglés. Las palabras en inglés, muy bien. Entonces también tenemos, ¿verdad? Incorporación lingüística hoy, en nuestra actualidad, en nuestro contexto, porque ustedes o nosotros todos quizás a veces contestamos, ¿verdad? Para decir, está bien. Nada más ok, o ponemos ok en el mensaje de texto y ya se puede entender.
Y así hay muchas palabras que provienen del inglés a nuestro léxico. Bueno, estas son algunas incorporaciones lingüísticas a nuestros tiempos. Hoy vimos las voces prerromanas, vimos los germanismos, los arabismos y los galicismos. Continuaremos la próxima clase, pero les quiero preguntar a ustedes sobre el cuadrito antes de irnos, sobre el cuadrito que realizaron. Vamos a ver quién me quiere compartir qué colocó en qué son los préstamos de otras lenguas. Ajá, ¿quién me quiere decir? ¿Qué puso en el cuadrito? ¿Qué son los préstamos de otras lenguas? Son Hola, voces que se han vale. venido introduciendo de otras lenguas a nuestra lengua. Muy bien, excelente. En Génesis, ¿verdad? No, Daniela. No. Bueno, es que no puedo ver aquí quién me está hablando ahorita. Muy bien, Daniela. Sí, esas son las incorporaciones de los préstamos de otras lenguas. ¿Alguien más que me diga qué son las voces prerromanas? Fueron procedentes Vamos a de las diferentes lenguas que existían en la península. Ajá. Muy bien. ¿En qué época se dieron las voces prerromanas? Fue No antes de la recuerdo. llegada. Sí, puso. No, eso le iba a decir, no recuerdo. No. Fue Acuérdense. antes de la llegada de los romanos en 218 a.C. Exacto. Exacto. Muy bien. Excelente. Vamos tomando nota los demás. Y ahí pues algunos ¿Qué año ejemplos dijo? de palabras. ¿Qué pusieron? ¿Qué año dijiste, Melanie? 218 a.C. Gracias. Ajá, o sea, fueron antes, ¿verdad? De la llegada de los romanos, porque los romanos llegan en el año 218 para la romanización. ¿Qué ejemplos de palabras pusieron en las voces prerromanas, chicos? Cádiz, Abedul, Álamo, Arroyo. Málaga, Cartagena, Charco. Arroyo, Barro, Ganzúa. Muy bien, excelente. ¿Los germanismos en qué época ingresaron a la península como incorporación lingüística? Tras la caída del Imperio Romano, pero año a año no recuerdo muy bien. Ujú. Sí, fue en el, ¿qué será? Y verdad que la caída Allá por del el Imperio siglo Romano V. fue... En el siglo V, año 476 después de Cristo. Muy bien, luego tenemos los arabismos. Arabismos que se dieron ya en el siglo VIII. Del 711 al 1492 después de Cristo. Excelente, muy bien. Sí. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Espero que completen su cuadrito, que lo hayan hecho en la clase, porque es importante que trabajemos en las actividades. Así nos queda un poquito más de conocimiento y de práctica también. Porque si estuviéramos en el salón, acuérdese que trabajaríamos de esa manera, ¿verdad? Bueno, chicos, ya ha llegado la hora de concluir. Si tienen alguna duda o algún comentario o incluso de la actividad de la próxima clase, ustedes me dicen, abren su micrófono en este momento. No hay dudas. ¿Todo claro? No, señor. Bueno, hay que leer Las la dudas, obra, ¿no? ¿verdad? Por Sí. ahí les mandé el estudiante de Salamanca y tienen la canción del pirata en la primera guía. También pueden escucharla en YouTube, la canción, y compararla con la letra. Bueno, si no hay preguntas, chicos, un gusto que hayan estado por acá.
Se cuidan y feliz provecho a todos. Gracias, señor. Provecho. Gracias, señor. Feliz Gracias, tarde. señor. Gracias, cuídense. Cuídense mucho. Gracias, señor. Adiós, cuídense. Señor, el viernes hablaríamos de laboratorio, ¿verdad? Sí, el viernes en la plataforma de Col.